Saludos a todos los asistentes, bienvenidos a este seminario web, Tiempo de Reactivación, enmarcado dentro del proyecto Cobans. En primer lugar, en nombre de la Fundación INCIDE y de la empresa JP Morgan, agradecer su asistencia a este seminario web. La Fundación INCIDE, como saben muchos de ustedes, es la fundación de las cámaras de comercio y tiene una trayectoria muy acusada en el marco de las políticas activas de emprendimiento y empresariales de este país. Es a su vez precursora del mayor ecosistema de viveros empresariales de Europa que apuestan por la innovación empresarial y sobre todo es una fundación que dirige sus esfuerzos al tejido empresarial de nuestro país. Entre sus valores, la Fundación INCIDE fomenta el espíritu empresarial y la mejora de la cualificación siempre de los empresarios y emprendedores a cualquier nivel y en cualquier campo. Desde 1999, la Fundación tiene muy consolidada su posición en el marco europeo y sus actividades están enmarcadas en los programas de los fondos comunitarios, Fondo Social Europeo y Fondos FEDER. La Fundación siempre se ha distinguido por tener una gran iniciativa y proyectos ambiciosos. Y una de esas colaboraciones empresariales han sido los acuerdos que se han alcanzado con la institución JP Morgan, que han derivado en un proyecto nuevamente ambicioso y realista y sobre todo útil para el tejido empresarial de Madrid. Es el llamado proyecto Cobans que vamos a iniciar esta tarde. La JP Morgan, como saben ustedes, es un líder mundial en los servicios financieros y ofrece soluciones a las corporaciones, gobiernos e instituciones más importantes del mundo en casi 100 países. Como ya anunció también, JP Morgan en el año 2018 desplegó casi 1,75 mil millones de capital filantrópico para la realización de actividades a lo largo de todo este tiempo hasta el año 2023. Volviendo al proyecto Cobans, nace con una misión definida y concreta y es poner a disposición de las empresas un plan de reconversión y de reactivación del ecosistema empresarial madrileño golpeado por esta crisis sanitaria del COVID-19. El proyecto Cobans pretende estar al lado de las pequeñas empresas, de los emprendedores de la Comunidad de Madrid y busca ser un plan de choque para analizar la situación económica de las empresas y adaptarse a los cambios que se están produciendo para con ello permitirles a todos ustedes salir más reforzados si cabe de esta situación de crisis vivida. Dirigido pues el proyecto Cobans a micro y a pequeñas empresas, autónomos y a emprendedores de los sectores más afectados durante el estado de alarma, como han sido el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios. Consta de dos fases que les van a permitir a muchos de ustedes tener una visión muy amplia sobre este futuro inmediato. Estructurada esta primera fase en lo que vamos a ver en el día de hoy, que es una fase de webinar, donde conocerán de manos de nuestros expertos las últimas medidas tributarias, laborales, financieras, etcétera, y una segunda fase que estará dirigida a 200 empresas seleccionadas que realizarán un plan de reactivación dirigido y realizado por la Fundación INCIDE con sus consultores, donde se trabajará, si me lo permiten, codo con ustedes para incorporar esas medidas ad hoc y flexibilizar sus negocios y adaptarse a la nueva realidad. Brevemente, decirles que van a poder plantear cualquier pregunta que recibiré yo personalmente por el chat de la sesión, lo tienen ustedes, aparece preguntas y que trasladaremos a nuestro ponente una vez que finalice la intervención. Y todas aquellas preguntas que por motivo de tiempo no pudieran ser contestadas, nuestro experto las va a recopilar y se estarán a su disposición en nuestros enlaces. Así pues, comenzamos. Les presento brevemente a la figura del experto que tenemos hoy con nosotros. Es don José Antonio de Echagüe Méndez de Vigo, un experto jurista, permítanme que un gran amigo, pero sobre todo es consultor, profesor consultor de la Fundación INCIDE en el área jurídico-fiscal, es socio director de los despachos Inverimber, Euskal Limber, así como profesor de la ENAE, de la Business School, de CESADI, de la EOI y de la CUBNES Business School. Él nos va a realizar un examen y análisis de las medidas de orden socioeconómico, laboral, social y financiero, fiscal y societario que han tenido causa durante esta crisis sanitaria y que nos va a permitir conocer algo más sobre esta complicada situación. Así pues, sin más dilación, doy paso a don José Antonio Echagüe para que tenga su exposición. Gracias, José Antonio, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes a todos. Bien, no sé si me están escuchando bien. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. ¿Y se me ve? Están viendo la presentación, José Antonio, sí. Vale, de acuerdo. Pero yo no la tengo aquí a la vista, ¿eh? Bien, vale, no pasa nada, simplemente eso, no lo sabía. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy efectivamente José Antonio Echagüe, consultor de INCIDE y amigo de Paco Navas, por supuesto, y vamos a hablar de estos temas.
En primer lugar, espero que todos ustedes estén estupendamente, ustedes y los suyos, y que estén pasando esta extraordinaria y excepcional situación que vivimos y que nadie esperaba hace unos meses, realmente, y trágica en algunos aspectos, lo mejor posible. Bien, como saben, hay unos antecedentes, los antecedentes los conocemos todos. Es decir, se ha producido lo que se ha producido y aquí no vamos a descubrir nada nuevo. Y lo que nos interesa en este momento es que, como consecuencia de esta situación, pues se han adoptado una serie de medidas, de orden económico, social, laboral, fiscal, financiero, societario, pues para tratar de paliar en lo posible las consecuencias económicas y laborales de esta situación realmente excepcional que tenemos, ¿no? Si pasamos a la presentación de medidas, dos de medidas, bien, pues vemos que las medidas son de muy diversa naturaleza. Pensemos que desde el día 14 o día antes fue, 2 días, el día 12 realmente, de marzo hasta ahora, en 2 meses y medio escasos, se han producido pues algo así como 200 normas de todo tipo, normas legales, ¿no? O reales decretos, decretos de leyes. Es decir, han sido 1.200 o 1.300 páginas del BOE. Que si yo pretendiera haberme las leído todas con atención, pues mentiría, pero me las he leído lo mejor que puedo. Bien, entonces hay medidas de orden económico general, de orden tributario, de orden laboral, de orden social, de ayuda a las personas y situaciones más vulnerables o desfavorecidas en esta situación, medidas de orden societario, medidas de orden comercial y de otros órdenes. Incluso algunas son típicamente sectoriales. Y ahora vamos a comentar, como no tenemos mucho tiempo y no quiero además, quiero ir, por ejemplo, rápidamente a lo que más nos interesa. Nos vamos al punto 3, que son las medidas de orden laboral y de seguridad social. Bien. Orden de seguridad social, sí. Bien, entre estas, que son importantísimas, porque como es lógico, la consecuencia del estado de alarma y de todo lo que ha venido con ello, pues ha sido el cierre de empresas, que esperamos sea la mayor parte de ellas temporal, ha sido pues el bloqueo de grandes situaciones, cierre de establecimientos comerciales o paralización en muchos sectores, y naturalmente las consecuencias laborales, tanto para los trabajadores como para las propias empresas, pues ha sido dramática. Y como consecuencia es lógico que las medidas de este orden sean especialmente importantes. La medida estrella, sin duda ninguna, la medida estrella, ha sido la posibilidad de que todas las empresas que están afectadas por esta situación del COVID-19 y el estado de alarma se puedan acoger, se han podido acoger y se siguen acogiendo, a ERTES, a expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor, en unas circunstancias excepcionales, que son no las zonas normales de los ERTES, sino muy excepcionales. Son excepcionales en favor tanto de la empresa como de los trabajadores. En favor de la empresa, porque esas empresas que se acogen a estos ERTES no tienen que cotizar por la seguridad social de sus trabajadores, que quedan total o parcialmente suspendido su contrato. Y para los trabajadores, porque primero cobran, evidentemente, y además de cobrar lo que le corresponde por desempleo, los días que estén en esta situación debido al ERTE no les quita tiempo para otras prestaciones futuras, lo cual es muy importante. Y encima tampoco tienen que pagar, es decir, a pesar de estar, siguen cotizando, el Estado cotiza por ellos su seguridad social. Luego, evidentemente, es una medida muy importante, muy potente, en que en principio estaba previsto que fuese hasta que terminase el estado de alarma, pero que ha quedado ya la posibilidad de extenderla durante todo el mes de mayo y durante todo el mes de junio, aun cuando no hubiese estado de alarma. Eso sí, es muy importante tener en cuenta algunas cosas. Para acogerse a esto, lógicamente, las empresas han tenido que estar a justificar una causa de fuerza mayor. Hay empresas que no han tenido ningún problema y otras que han tenido un problema total y absoluto. El ERTE podía ser total o parcial. Los empleados podían quedar suspendidos su trabajo o reducida la jornada. Y lo que es importante es que las empresas que se acogen a esto, lógicamente, ahora, si mantienen todavía la situación hasta final de junio, ya veremos si se amplía, es posible que para algunos sectores sí, pero de momento hasta final de junio, bueno, pues pueden seguir como estaban por fuerza mayor total o acogerse a una cosa que figura la fuerza total parcial, que es que vayan incorporándose poco a poco sus empleados, en cuyo caso tienen también unas ventajas importantes de incorporación. Los empleados que se incorporen tendrán una reducción de cotización de seguridad social también.
Es decir, o sea, a pesar de haberse reincorporado a la empresa. Es decir, por lo tanto, es una medida muy fuerte, muy potente, y que realmente pues, es importante. Otra medida muy importante ha sido la que afecta a los trabajadores autónomos. Primero, en cuanto a empresarios, en cuanto que no olvidemos, el trabajador autónomo es trabajador autónomo en casi siempre porque es empresario, pequeño o lo que se quiera, pero es empresario. En ocasiones es el solo, claro, es un autoempleo, pero en ocasiones no. Tiene un restaurante, tiene un establecimiento comercial y entonces tiene empleados. Bueno, pues por supuesto, el trabajador autónomo, en la medida en que es empresario o profesional, también ha podido acogerse al ERTE. Pero además de poder acogerse al ERTE para sus trabajadores, él también ha podido acogerse a un ERTE propio, es decir, que es la suspensión de su situación de autónomos. Es decir, sencillamente solicitar que debido a que tiene que cerrar su establecimiento o que su cifra de negocios se ha reducido al menos en un 75%, él ha podido solicitar la prestación por desempleo, aun cuando no tuviese todas cotizado lo necesario para ello, con lo cual cobra la prestación por cese que se llama cese de actividad, no se llama desempleo, los autónomos se llaman por cese de actividad, e incluso, atención, ha quedado también suspendida su obligación de cotizar en autónomos, aunque a efectos futuros sigue cotiza por el Estado. Es decir, estas medidas y otras más que se han tomado, pero son realmente fuertes y potentes. Son quizás las más fuertes, por supuesto, va a tener un coste muy alto en recursos propios. Y esto va unido a otras actividades que veremos ahora, etcétera. Y también es importante, por ejemplo, que las empresas, las cuotas de seguridad social que tienen que pagar por los trabajadores que siguen trabajando, total o parcialmente, pues hay una posibilidad de ser aplazados el pago durante 6 meses con un tipo de interés exclusivamente en 0,50, muy inferior al habitual, etc. Hay otras medidas importantísimas sobre este punto. Pero este tema es algo muy importante y es posible que después del 30 de junio, en ciertos sectores muy castigados o que todavía se vean muy afectados o no pueden reincorporarse plenamente, pues se prolongue de alguna manera. Ya veremos. Si pasamos al punto 4, es decir, nos encontramos con que también se han adoptado una serie de medidas de orden en cuanto a sociales y de protección a los trabajadores. No sé si aparece aquí la presentación, a ver si consigo. Aquí medidas sociales y de protección a las situaciones vulnerables. Bien, esto es importante. Como consecuencia de todo esto que estamos padeciendo, pues evidentemente hay personas que tanto personalmente ellos, en su calidad de ciudadanos o de trabajadores que se han quedado en paro o parcialmente en paro, como trabajadores autónomos, incluso pequeños empresarios, con empresas, pues se ven en una situación muy vulnerable. Por lo tanto, hay una batería de medidas que van desde la posibilidad de que pidan moratorias en el pago de la hipoteca que grava su vivienda o su local de negocio. La posibilidad también de que si el local de negocio o la vivienda son alquilados, pueda solicitar del arrendador una moratoria en el pago de cuotas, de renta de arrendamiento, o una renegociación o una rebaja de estos, distinguiéndose si el arrendador es un gran arrendador que tenga 10 o más unidades en alquiler o un pequeño arrendador que tenga menos. A todo esto además se une la posibilidad de que en aquellos casos en que no consiga o no sea posible esta reducción de la renta o esta renegociación o este aplazamiento del pago de rentas del alquiler, bien de su vivienda, bien de su local de negocio, pueda pedir unos, o de la hipoteca, pueda pedir en el banco una renegociación y un aplazamiento del pago de las cuotas de la hipoteca o unos préstamos con garantía ICO, que veremos ahora también, mini préstamos, porque son muy pequeños, pero para pagar al menos 6 meses de renta, a razón de un máximo de 900 euros mensuales. Bueno, todo esto también pues, es importante porque hay personas que efectivamente, hablamos siempre de la empresa, del empresario, pero hay personas, trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, aquellos empresarios que han quedado en situación personalmente y su familia muy vulnerable. No poder pagar alquiler, no poder pagar la hipoteca, se han arbitrado unas medidas importantes también en esa medida. Y puedo decir que las entidades, que muchos arrendadores grandes, sobre todo importantes arrendadores, se han adelantado, incluso ofreciendo ellos ya directamente, sin necesidad de recurrir a la ley, estas renegociaciones y estos aplazamientos a sus inquilinos, y las entidades bancarias
han estado muy abiertas a aplazar los pagos de hipoteca, etcétera, etcétera. Todo esto además hace sin intereses y sin costes adicionales y si hay que hacer escrituras, pues los honorarios notariales son los mínimos y no hay gastos de transmisiones patrimoniales, etcétera. Bueno, este es un tema importante porque efectivamente no se puede permitir las personas que han quedado personal y familiarmente en situación muy vulnerable. Otra cuestión muy importante son las medidas, que ya hemos hablado de algo de esto, son las medidas financieras. Si nos vamos al punto 5, nos encontramos, y a la presentación 5, nos encontramos con medidas de orden financiero, estrictamente, es decir, medidas en que van a suponer una financiación. Bueno, hay muchas de este calibre, hay muchas. Las más importantes, y las que pues evidentemente son otro de los puntos estrella de todas las medidas del COVID-19, son los préstamos, no que se llama préstamos ICO, que es un error, no son préstamos ICO, son préstamos con la garantía ICO, con la garantía del Estado. Son préstamos en los que el Estado asume el aval de un 80% de la deuda. Los préstamos los dan las entidades bancarias, evidentemente, entidades financieras, aunque también se aplica también a operaciones de leasing y otras cosas. Los dan las entidades bancarias pero claro, la ventaja que tiene es que tiene para ellos sin ningún coste, el Estado gratuitamente, para el interesado, avala hasta un 80% del préstamo. El otro 20% tendrá que asumir como un riesgo propio la entidad financiera. Lógicamente, es un producto muy interesante para los bancos porque su riesgo se ve muy minimizado. Bien, esto está funcionando y hay que advertir una cosa que es muy importante. Estos préstamos con la garantía del Estado a través del Instituto de Crédito, pues se llama préstamos ICO, no son préstamos ICO, son préstamos con la garantía del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial, del ICO. Y también aparece aquí el logo CERSA, pero eso ya son temas técnicos, financieros técnicos. Bueno, estos préstamos se dan a las empresas, lógicamente, no se dan al que esté en situación de quiebra. Obviamente, el banco tiene la obligación, porque luego tiene que justificar ante el ICO, de que se ha dado préstamos que no sean insensatos ya de entrada. Préstamos a entidades viables, mínimamente, que están con dificultad de tesorería, porque precisamente lo básico de estos préstamos es que no son tanto para inversiones, ni nada parecido, ni para cosas, ni para cambiar, no. Son préstamos precisamente para facilitar en esta situación la liquidez de las empresas, el circulante, que además lo dice expresamente en las disposiciones que luego regulan cada línea de crédito. Son para financiar el circulante. Y pone ejemplos. Por ejemplo, pago de nóminas, pago de facturas de proveedores, pago de alquileres, pago de gastos de suministros, pago de salarios por descontado de nóminas y pago de impuestos. Es decir, es para circular, para financiar el circulante. Para que las empresas no se vean en esta situación como que tienen ventas muy pequeñas o muy escasas, dificultad de cobro, este tipo de situaciones, no se vean ahogadas. Ese es el objetivo. Es un objetivo netamente de financiación de circulante. Y bueno, pues las condiciones son muy interesantes. Son muy interesantes y bueno, pues lo he estado participando profesionalmente pues en varias operaciones de estas y las entidades bancarias, pues en principio, bueno, no vamos a dar aquí nombres, ¿no? Pero en fin, pero en general su posición frente a esto ha sido muy positiva y además ha habido que en poco tiempo organizar, porque técnicamente todo está complicado, el aval de ICO y todo tipo de cosas, y la verdad es que se ha organizado y muchos bancos, puedo decir, que incluso se han adelantado a prefinanciar esto, incluso sin saber si luego lo iba a avalar. O sea, que cuando ha habido situaciones graves, los bancos, en fin, han empezado por adelantar el dinero, y luego ya veremos, ¿no? Lo cual ha sido pues, muy positivo, porque para más de una empresa pues, ha sido la tabla de salvación. Estas medidas financieras son realmente importantes. Bien. Bueno, evidentemente ha habido otras, porque ya te digo que también hay préstamos ICO para financiar otro tipo de cosas, para financiar. Y ha habido, por ejemplo, que las empresas puedan refinanciar préstamos hipotecarios también, las empresas, y operaciones de leasing, etcétera, todo, a través de otras líneas. Incluso las empresas cuyos títulos cotizan en el mercado alternativo bursátil, empresas que están ya empezando a cotizar en un mercado bursátil alternativo, pues todavía para pymes o para medianas empresas ya, pues también hay una línea para favorecer esto, etcétera, etcétera. Luego nos encontramos con que medidas financieras han sido potentes y fuertes, ¿no? En estos casos yo siempre aconsejo a la empresa, oiga, la primera te vete a tu banco o a tus bancos, a veces en vez de más de uno, sabemos, para ver si todo esto se puede hacer realmente
Luego ha habido otras medidas financieras, como el emplazamiento de los préstamos bancarios, por ejemplo, a los sectores específicos, al turismo, a líneas que habían concedido las comunidades autónomas, cuando los vencimientos han sido entre la época esta de la han quedado paralizados, todo ese tipo de cosas. Es decir, se han parado el transcurso del tiempo para que no entrasen en mora empresas que debían dinero a las administraciones del Estado, a las administraciones públicas o a organismos oficiales, para que de momento todo este periodo quedasen paralizado el pago de estas cuotas que se debían por estos préstamos. Entre los préstamos de refinanciación industrial y todo esto, de Findus y todo este tipo de cosas. Bien, pues aquí nos hemos encontrado también con unas medidas financieras importantes. Otra faceta importante de todas esas medidas han sido las medidas de orden tributario, los motivos fiscales. En estas cosas a todos nos preocupan mucho. Si nos vamos al punto 6, creo, es decir, las medidas tributarias pues han sido muy importantes, ¿no? En primer lugar, ha habido un aplazamiento general, es decir, todos tributos estatales, pero luego se extendió también a autonómicos y locales, que vencían durante los meses de marzo, abril y mayo, y en algunos casos se ha extendido también a junio, han quedado aplazados. Es decir, se puede pedir el aplazamiento durante 6 meses y al principio dijeron 3 meses, pero desde ayer son 4 meses, son ya 4 meses, lo que no hay interés. Es decir, que tú puedes pedir que aplazarte durante ese IVA, las cuotas de IVA, las cuotas de IRPF de retenciones, o otros impuestos, transmisiones patrimoniales, etc. Todo eso puedes pedir un aplazamiento de hasta 6 meses y los primeros 4 meses, a partir de ayer son 4 meses, no devenga intereses, incluso. Solamente si se extendiese el aplazamiento, tendrás intereses por el 5.º y el 6.º mes, si lo pidieses. Esto es interesante. Además, todos los vencimientos que vencían recientemente, en el pasado mes, 20 de abril, todo el trimestre, el primer trimestre de ejercicio 2019 o el tercer mes para que hacen declaraciones mensuales, pues quedó automáticamente aplazado hasta este 20 de mayo, sin contar con que pueden pedir, por supuesto, además el aplazamiento de 6 meses. Esto es importante porque efectivamente había empresas que tenían ya un problema no solamente de tesorería, tienen un problema de que no habían recibido las facturas, de que era una situación confusa y muy problemática. Bien, hay una serie también de ventajas, si nos vamos a la presentación siguiente, que es la 7, que continúa las medidas tributarias, pues no, esto era muy largo y había que hacer en dos presentaciones. Bien. Pues nos hemos encontrado, que había unas medidas importantes en materia de impuestos sobre sociedades, por ejemplo, en cuanto que excepcionalmente pueden pedir el cambio de sistema para calcular los pagos a cuenta. Es un tema técnico, pero muy importante. En fin, los empresarios que estaban en el régimen de módulos, se les ha permitido cambiar de módulos a directa. Y sin que eso, durante este año, excepcionalmente, sin que eso les implique 3 años, porque la norma general es que si tú cambias, siendo un empresario individual, un autónomo, un restaurante, por ejemplo, o una tintorería, si tú estabas en módulos y te pasas a directa, te obligaban a estar 3 años en directa. Bueno, pues ahora no, se pueden cambiar este año y, sin embargo, el año que viene volver otra vez a módulos, si quisiese. Es un tema importante, porque efectivamente en módulos, como se calculaban los módulos en función del año anterior, podía pagar más de la cuenta. Entonces, ha sido importante. Bien, se han hecho también otra serie de medidas muy significativas. Bien, y entre ellos ha estado uno que veremos luego. Como veremos luego, las cuentas del impuesto de sociedades del ejercicio 2019 para las empresas cuyo ejercicio 2019 terminó el 31 de diciembre, pues claro, planteaba un serio problema. Un serio problema porque, por 2 motivos. En primer lugar, porque no tenían a lo mejor terminadas sus cuentas. Sus trabajadores se habían ido, los que llevan la contabilidad, los que llevan estos temas, estaban de baja los administrativos, trabajando algunos y otros directamente pues, en paro. Entonces, las gestorías han estado desbordadas con el tema de los ERTES, desbordados. Como consecuencia, bueno, esto se han hecho la posibilidad de que las sociedades hayan aplazado. En vez de tener que terminar en los 3 primeros meses del año, o sea, al 31 de marzo, sus cuentas, les han dado que las cuentas se puedan cerrar en los 3 meses posteriores
al fin del estado de alarma, pero que desde ayer esto ha cambiado también, porque esto está cambiando continuamente, ¿eh? en un buen extraordinario. Ha cambiado y entonces nos encontramos con que ahora son 3 meses a partir del 1 de junio. Es decir, que las empresas que no hayan cerrado sus cuentas, que no se preocupen. Desde el 1 de junio se administra a través de cómputo y tienen 3 meses. O sea, tienen hasta julio, agosto y septiembre entero para hacerlo. Y luego tendrán 2 meses adicionales para que, si son sociedades, para que su junta de socios o accionistas apruebe. Es decir, que al final la aprobación en junta nos podemos ir pues hasta finales de octubre, como 1 de noviembre. Bien, esto es un tema importante. Y esto tiene como consecuencia que, claro, es posible que cuando llegue la próxima presentación del impuesto de sociedades, en el mes de julio, del 1 al 25 de julio, estamos hablando de sociedades cuyo ejercicio se celebró el 31 de diciembre. Las que tienen otros ejercicios, eso es distinto. Entonces, por lo tanto, pues cuando llegue del 1 al 25 de julio tendrán que presentar el impuesto de sociedades. Ahí Hacienda hace una movible. Y mira, que se han hecho presiones y se han mandado por asociaciones de todos, el Colegio de Abogados, el Colegio de Economistas, las asociaciones de asesores fiscales, todos hemos estado presionando por la Hacienda. Pero sí, ha hecho lo siguiente. Como ese día es muy posible que las empresas no tengan sus cuentas cerradas, ha hecho presente usted el impuesto de sociedades con los datos que tenga, en definitiva. Y luego tiene usted hasta el día 30 de noviembre para presentarme las cuentas definitivas. Es decir, sin que, ojo, naturalmente, si tú ahora en julio dices que debes a Hacienda 1.000 euros y le pagas 1.000 euros, y luego cuando lo hagas en noviembre eran 1.500, tendrás que pagar los 500 euros con intereses de aplazamiento como siempre, pero sin que yo suponga absolutamente sanción de ninguna especie, obviamente, en expediente. Y al contrario, cuando es a tu favor, pues tendrá que pagar intereses. Es decir, que en este momento, bueno, pues las empresas no tienen que agobiarse, ahora en julio presenten la declaración del impuesto de sociedades con los datos que tengan, y tienen un plazo para poder cerrar sus cuentas, celebrar la Junta y hasta el 30 de noviembre para presentar su impuesto de sociedades definitivo mediante una declaración complementaria o sustitutoria de la de julio, sin que implique eso en absoluto sanciones ni expedientes de ninguna clase. Bueno, esto es un tema también importante porque luego hay muchas medidas tributarias adicionales que afectan a impuestos específicos, suspensión o reducción de impuestos de transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, pues es que todos los expedientes que había en este momento sobre temas fiscales han quedado paralizados. Es decir, todo asunto fiscal, un recurso fiscal que estaba pendiente o pendiente de presentarse o ya presentado, o que Hacienda estaba en trámite, el tiempo desde el día que se declaró el estado de alarma hasta que cese el estado de alarma es como si no existiese ese tiempo. Queda blanco. Bueno, si vamos a otro tema, estos temas importantes. Bueno, ha habido también otras medidas, como han sido las de orden jurídico, administrativo y societario, que son importantes también. Bueno, estas han sido, la primera ya lo hemos comentado, ha sido la extensión del plazo para cerrar cuentas en general, para cerrar la contabilidad y para aprobar las cuentas en junta, etcétera, etcétera. Luego ha habido autorizaciones, bueno, pues para que existan toda una serie de medidas adicionales, como por ejemplo todos los plazos de temas administrativos, la suspensión de todos los temas que tienen que ver con presentaciones de situaciones concursales, de quiebra y suspensión de pagos. Esto es fundamental. Es decir, como sabemos, los administradores responsables de una sociedad, de una empresa en general, tienen un plazo muy breve desde que la situación de insolvencia o de suspensión de pagos, o se llama concursal en general, se manifiesta, tiene un plazo muy breve bajo su responsabilidad personal para iniciar voluntariamente en la situación concursal ante los juzgados mercantiles. Bueno, eso ha quedado en suspenso de momento, con lo cual no va a pasar nada. Es decir, ha quedado suspenso hasta fin de año. En principio ya veremos si esos lo rectificarán. Pero de momento ha quedado en suspenso. Que tú mañana la empresa tuya esté en una situación concursal por unas circunstancias, el hecho de que no declares y no vayas a presentar voluntariamente el concurso no implica sanciones ni ninguna responsabilidad personal por los administradores. Ha habido otras medidas muy interesantes, la posibilidad de que las sociedades normales se conviertan en sociedades
laborales, ya existe esa posibilidad, pero aligerando mucho las medidas, etcétera, etcétera. Como estas presentaciones pues las vais a tener fácilmente, podéis verlas con detalle y hacer las preguntas correspondientes. Si nos vamos luego, por ejemplo, en el ámbito comercial, las medidas en la presentación 9, en el ámbito comercial, pues nos vemos que algunas han sido también interesantes, en algún caso, las medidas porque afectan, bueno, sobre todo a la flexibilización de contratos, por ejemplo, para que no te cobren a los establecimientos que han estado cerrados pues el consumo de energía eléctrica en el periodo para que se renegocien, por ejemplo, todas las conexiones con Internet, las conexiones en las páginas web, todas estas cosas que la empresa no ha podido, obviamente, utilizar, pues todo esto existen unas normas bien para que no se cobren, bien para que se suspenda por lo menos su cobro y el cobro se periodifique en los 6, a partir del final del periodo de alarma, se periodifique lo que no se ha cobrado durante los meses de marzo, abril, mayo, como mínimo, y ya veremos si junio, se cobra en los 6 meses siguientes a partir de junio, pero periodicado y sin intereses ni recargos. Es un tema importante. Y bueno, ha habido realmente, estas medidas pues han sido interesantes, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar con mucho detalle, pero es importante todo esto. También ha habido una serie de medidas. Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, pues a la presentación 10, había otras medidas de otra naturaleza que han afectado a otro tipo de empresas y a otro tipo de actividades. Bien, como son, por ejemplo, según hemos visto en la presentación 10, por ejemplo, las facilidades y ayudas para todo lo que tiene que ver la digitalización del teletrabajo. Incluso se han montado unas líneas ICO y unas líneas de otro tipo para subvencionar y financiar todo lo que tiene que ver con digitalización y implementación del teletrabajo en las empresas. Se ha puesto el programa Acelera Pyme, que es un tema interesante, precisamente para ayudar a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Pues si algo ha quedado claro durante esta situación es que lo que era hasta ahora ya evidente es que ya no es que sea evidente, es que es una verdad sin discusión. O sea, el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo mediante las nuevas técnicas ya es que está para quedarse y se acabó. Y la empresa que esto no lo entienda, pues tendrá muchos problemas. Por lo tanto, es bueno aprovecharse de estas ventajas. Y si nos vamos finalmente, para ir terminando, para dejar más tiempo luego a las preguntas, a las medidas de sectores específicos, porque luego ha habido medidas que han afectado a sectores específicos, como vemos en el cuadro número 11, ¿no? Que movemos, que son... antes de esto hay una anterior que pone medidas de protección de sectores específicos, me parece, no sé, a ver, si de aquí, no hay una cosa, había unas medidas específicas, bueno, no sé. Bueno, no sé, se nos habrá saltado, quizás. Bueno, ha habido ayudas a sectores específicos, como son al sector agrario. Al sector agrario, por ejemplo, ayer aparece una medida en la cual los jóvenes de entre 18 y 21 años, extranjeros, que han venido a trabajar al sector agrario, recolectores de fresa, de no sé qué, en el Valle del Jerte, de las cerezas, este tipo de cosas, y del campo en general, pues se les ofrecerá la posibilidad de tener un permiso de trabajo. Se han venido legalmente, a estos jóvenes extranjeros procedentes de cualquier país, de entre 18 y 21 años, en momento de venir, tendrán, una vez termine esta campaña agraria, tendrán la posibilidad de, hay varias situaciones, depende del tiempo que han estado, de tener un permiso legal de trabajo aquí durante este tiempo. Ha habido, naturalmente, medidas importantes para el sector cultural. El sector cultural, pues es un sector que ha sufrido muchísimo. No estamos hablando del cine, de los programas, de los espectáculos abiertos, el teatro localizado, el rodaje de películas y de series cinematográficas o televisivas, las librerías, la música en directo. Todo esto ha sufrido terriblemente. Hablamos de lo que sufrió la hostelería, pero esto ha sufrido tremendamente. Bueno, se han evitado una serie de medidas también ayudando a los trabajadores de estos sectores y además pues, estableciendo una serie de ayudas directas, etc. Aprovecho para decir que incide, junto con JP Morgan, también tiene entre sus ideas el iniciar próximamente algo en el sector cultural.
también, que está muy afectado. Bien, y bueno, como veis, simplemente nos hemos limitado a hacer una rapidísima revisión de los puntos más importantes. Agradezco que me hayáis escuchado. Me hubiese gustado ampliar, porque todo eso se puede hablar muchísimo, pero es lo que hay, lo que tenemos, simplemente mencionarlo. Y ahora, como me imagino que habéis estado pues, pasando a través del chat toda una serie de preguntas, que yo no quiero dar, mejor que Francisco Navas, como coordinador, pues las vaya dando entrada, porque habrá seguramente algunas que son redundantes o similares, no las ordene, no las vaya pasando y trataré de ir contestándolas. Si él no las quiere decir, pues estupendo. Gracias, José Antonio. Efectivamente, y gracias a todos los que habéis presentado preguntas. Es una importante avalancha de preguntas las que tengo y que voy a tratar de resumir, sobre todo porque todas y cada una de ellas también os comentamos que si no pueden ser respondidas en este momento por parte de José Antonio, automáticamente serán puestas en la grabación, y en las preguntas y respuestas las daremos contestación a todas y podréis acceder a través de los enlaces correspondientes. Pero, José Antonio, aquí hay algunas preguntas que se repiten y que yo he sacado alguna por la singularidad de ellas. Mira, sí. Hay alguien que dice que es una pequeña sociedad familiar, que es un taller de reparación de maquinaria, sí. Y a causa de tener que cerrar al público, dice textualmente, nos hemos tenido que acoger a un ERTE con personal al 50% y al 70% de reducción de jornada. Dicen que por ello este año no podemos repartir dividendos, lo que es muy malo para nosotros y para los socios, porque para ellos es un complemento esencial en sus ingresos. También dicen que este año la legalización de libros y la Junta de Socios puede retrasarse. ¿Esto verdad o no? Vamos a ver, dos cosas. Respecto a la cierre de cuentas y legalización de libros, me parece que sí lo he mencionado. Exactamente el plazo que teóricamente hubiese empezado el 1 de enero, empieza el 1 de junio. O sea que tranquilos que a partir del 1 de junio hay 3 meses para cerrar cuentas y legalizar libros, y luego hay un plazo de otros 2 meses para celebrar la Junta. Pero con esas respuestas afirmativas. La otra segunda, la de limitación de dividendos, aunque me parece que aparecía en algunos de los cuadros de medidas societarias, no me dio tiempo a comentarlo, no se me ha pasado. Efectivamente, una de las normas que hay es que aquellas empresas, estamos hablando generalmente de empresas societarias, sociedades, que se han acogido un ERTE, si tienen 50 o más trabajadores, atención, si al día 29, me parece que es 29 de junio, ¿no? 29 o 29 de febrero, no me acuerdo, tenían 50 o más trabajadores, atención, entonces no pueden repartir dividendos correspondientes al ejercicio 2019. Primero, por tanto, si la empresa esta, que no sé qué dimensión tendrá, no llega a 50 trabajadores, no le afecta. Segundo, si tuviese 50 más trabajadores, sí le afectaría. Pero lo que le están diciendo es que no puede repartir los dividendos que se generen durante el ejercicio 2019 con los beneficios, que me temo que no van a ser muchos este año. Pero eso en ningún sitio dice que no puede repartir en 2020 dividendos de los beneficios obtenidos en el 2019 o que lo tenía acumulado en forma de reservas. No sé si con eso se podemos extender mucho más, pero si con eso vale. ¿De acuerdo? Otra pregunta me llega y me dice, ¿las empresas y autónomos cuyos trabajadores han estado en un ERTE por causa de fuerza mayor pueden acogerse a prolongar el ERTE en mayo y junio? ¿En qué condiciones? Y han oído algo acerca de la fuerza mayor parcial. ¿En qué consiste este concepto? Me parece que lo he comentado, de paso, efectivamente. Después de muchas tensiones, pues por parte del gobierno se acordó que aunque terminase los ERTE por causa de fuerza mayor en la anterior, mejor dicho, ahora, en la alarma que cesó el día 12 de mayo, pues se pudiese prolongar durante todo el mes de mayo y durante todo el mes de junio. Se puede prolongar hasta el 30 de junio, los ERTE. Eso sí, puede ser el ERTE tal y cual está ahora, pero también puede ser un ERTE por fuerza mayor parcial, porque ya los trabajadores pueden ir reintegrándose. ¿Qué pasará entonces? ¿Cuáles son las condiciones? Respecto a los trabajadores que no se reintegren, que continúen en fuerza mayor, digamos total, que no se reintegren al trabajo, seguirá habiendo reducción, pero ya la reducción no será de 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores, sino del 60%.
Y ya no será del 75, del 70% para los demás de trabajadores, sino del 40%. Cuidado así. En cambio, para aquellos trabajadores que ya se reintegren, las cotizaciones sociales de seguridad social durante la parte de mayo que corresponda y junio se reduce en un 70 y en un 60%. Así que efectivamente esa reducción, esa fuerza mayor parcial existe hasta el día 30 de junio y en condiciones favorables, interesantes. Sí. José Antonio, también te transcribo otra. ¿Hay alguna ayuda en el sector sociosanitario? Sí, bueno, vamos a ver. Todas estas ayudas que hemos dicho son aplicables al sector sociosanitario, indiscutiblemente, todas. Préstamos con garantía ICO, todas son aplicables para el sector sociosanitario. Y además hay una adicional, que es que todos los trabajadores que tengan que darse de baja en el sector sociosanitario, como consecuencia de esto, su baja tendrá consideración de baja por actividad de trabajo y enfermedad profesional, lo cual ya sabemos que implica primero, no cotización para la empresa y segundo, un porcentaje mayor de cobro por baja. Y además que todas estas que hemos dicho, todas son aplicables al sector sociosanitario. Y además es un sector preferente para la concesión de todas ellas, es un sector preferente, puntual, es más elegible que otros, por supuesto. Sí. Nos trasladan otra que dice: he oído que las empresas y autónomos que se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, luego no pueden despedir a ningún trabajador durante al menos 6 meses. ¿Es así o hay situaciones especiales? Bueno, en principio es así. Primero, como norma es así. La norma dice que aquellas empresas que se han beneficiado de las condiciones especiales, cuidado, si fuese un ERTE por causa de... Es que hay dos casos. Si fuese un ERTE por causas de producción, no sería el caso. Pero es que las empresas que se han acogido a estos ERTEs han sido por causa de fuerza mayor. Las empresas que se han acogido a un ERTE por fuerza mayor a causa del coronavirus o del estado de alarma y se han beneficiado de estas ventajas, no tener que pagar la seguridad social, no pueden despedir a los trabajadores que tuviesen en el momento del ERTE hasta 6 meses. Pero hay excepciones. Hay excepciones. Por ejemplo, el despido disciplinario, lo que no pueden es, para ser exacto, no pueden despedir a personas a causa del ERTE. No pueden decir, como ahora el ERTE nos ha originado problemas o una insuficiencia, ahora despedimos. No, ya el ERTE lo utilizaste, digo, causa mayor para el ERTE. No puedes utilizarlo ahora para despedir. Pero, ojo, por un despido disciplinario sí. Si mañana, naturalmente, era un despido disciplinario, porque ese señor ha hecho algo que está dentro del Estatuto de los Trabajadores, se le puede despedir con las mismas consecuencias. O si mañana era un contrato temporal que es que vencía, quedó suspendido el transcurso del periodo temporal durante eso, pero luego se ha reanudado. Es decir, no quiere decir que tengas en todos los casos tengas. Y, por supuesto, los que hayas contratado durante el estado de alarma o los contratos después pueden ser despedidos. Sí, o sea, no es una cosa radical, absoluta. Lo que tú no puedes hacer es que aquellos trabajadores que has tenido un ERTE, precisamente luego decir que como consecuencia del ERTE que has tenido, pues ya no te interesan los despidos. Durante 6 meses no. Eso sí es cierto. Hay una sensibilidad importante en dos cuestiones que te voy a plantear. Una me dice así, dice: un conocido banco, no daré el nombre, me ha denegado la concesión de un préstamo con aval público, aval ICO, que le he solicitado para hacer frente a los primeros plazos de la compra de equipos de reproducción y maquinaria de mi empresa de artes gráficas. Me dicen que no son para financiar inversiones. Entonces, ¿para qué son? Me ofrecen otra operación, pero si aporto garantías propias. ¿Esto es correcto? Pues me parece que esto algo mencioné. Fíjate que cuando hablábamos de los préstamos garantía ICO, insistí mucho en que estos préstamos tienen por objetivo financiar circulante. El circulante. Y además menciona las órdenes, hablan pago de nóminas, pago de proveedores, pago de facturas, pago de suministros, pago de impuestos, después cuota de seguridad social. Es decir, los pagos normales. No menciona para nada las inversiones. No dice expresamente que estén prohibidas, también es verdad, pero no lo menciona como preferente. Y entonces el banco hasta cierto punto actúa de acuerdo con la norma al decirle no, para financiar que usted compre maquinaria de artes gráficas, no, para eso tenemos otros préstamos que también se los ofrecemos, pero claro, ya son préstamos normales. O sea que hasta cierto punto, pues sí, es cierto. Hay que reconocer que es así. Insisten ante la pregunta de por qué los bancos están denegando las concesiones de préstamos con aval público del ICO a determinados empresarios que se encuentran en una situación de cierre, cuando sus garantías en un determinado momento pueden ser mínimas y llevan un 80% de aval del Estado. Tienes mucha razón, vamos, es uno de los temas más graves. Vamos, eso sí, el acuerdo que hay entre el Estado a través del ICO y CESA con los bancos exige
exige a las entidades bancarias, como es lógico por otra parte, que los préstamos se concedan siguiendo los criterios lógicos de solvencia y de la banca. Es decir, no se trata de financiar negocios ruinosos o que van a tener. Si un negocio es manifiesto que probablemente no va a salir adelante, pues no deben concedérselo. No se lo concedería el banco en ninguna casa. Es decir, en realidad no debía concedérselo teóricamente ni con garantía siquiera, porque eso. Entonces, y menos el Estado. No. Es decir, si el banco ve que estás en situación de quiebra o situación preconcursal, pues no te lo conceder. Eso está claro. Eso está claro, ni con garantía ICO ni con ninguna garantía. Haría mal en hacerlo. Ahora sí, otra cosa es que vea que tienes dificultades de tesorería, siendo tu negocio solvente y viable y todo lo demás, y ve que tienes una necesidad de tesorería que te pueden abocar a la suspensión de pagos, pero por necesidad de tesorería, porque no te entra dinero, pero no estás en dispensación. Ahí te puede ayudar. Y es para eso para lo que están estos préstamos con garantía ICO, ayudar en ese punto, no para resolver problemas insolubles. Hay una pregunta interesante, dice, yo tengo una escuela infantil, tengo a las trabajadoras en ERTE, si no nos dejan abrir, ¿seguiremos pudiendo mantener los ERTEs por fuerza mayor? Bueno, vamos a ver, como norma general, ya he dicho que los ERTEs pueden mantenerse ya hasta, para una escuela infantil o para cualquier entidad que se vea en situación parecida, hasta el 30 de junio, sin necesidad de que sea especial cualquiera. Y ya hemos dicho cuáles son las condiciones. Dos, esto hay que comunicárselo, esto hay que comunicarlo al organismo, en este caso, pues al organismo que lleve en cada comunidad autónoma el control de los ERTE, que sea por la Consejería de Trabajo, de Seguridad Social. Bueno, decís que no podemos abrir. Bueno, en principio se supone que en un determinado momento se va a acabar el estado de alarma. Es decir, es verdad que las escuelas infantiles son de los puntos más sensibles, como todos sabemos, pero va a llegar un momento en que será posible, como mucho a final de junio. Preguntan también si los autónomos societarios se pueden acoger a ayudas. Sí, esto quedó perfectamente claro que es así. Es decir, con este tema, el tema de los autónomos societarios, los que están en el régimen de trabajadores autónomos por ser administradores o directores gerentes o de una sociedad que son los principales socios, muy típico en las empresas familiares. Casi todas las empresas familiares, casi los que trabajan en la sociedad, suelen ser autónomos societarios. Bueno, sí, esto ha quedado claro. Además, quedó expresamente, o sea, que sí, se pueden acoger. El problema está que para ello tiene las mismas condiciones que puede tener cualquier otra empresa. O has tenido que cerrar momentáneamente y temporalmente a causa del estado de alarma y las medidas del estado de alarma y las exigencias legales sanitarias, o tus rendimientos comparados con el semestre anterior, la media del semestre anterior, han bajado al menos en un 75%. Por supuesto que tú tienes un restaurante en forma de sociedad limitada, por descontado. Puedes acogerte, sí. Sí. Vale. Dicen también, en mi caso autónomo he solicitado el cese de actividad por reducción del 75% y suspensión de la cuota de autónomos. De momento siguen pasándola y no he recibido ningún reintegro. ¿Cómo se puede agilizar esto? Bueno, desafortunadamente esto ha pasado y está pasando. Ya a estas alturas menos. Pues nada, pues tendrán que devolvértelo. Tendrán que devolverte todo el dinero. O sea, tienes que, por supuesto, presentar inmediatamente todos los documentos allí, y no sé cómo tendrás que hacerlo, evidentemente, por vía telemática, hacer constar la situación, porque normalmente ten en cuenta que el SEPE lo que ha hecho normalmente, y la Seguridad Social, de acuerdo con Hacienda, han dado orden a los bancos de que lo anticipen. Es decir, que incluso en aquellos casos en los que te faltaba alguna cosa, puro trámites, líos administrativas, presupuestarias, los bancos han anticipado. Habla en primer lugar con tu banco. Te aconsejo que hablas con el banco en el que tengas domiciliada la cuenta. Porque posiblemente ellos pueden pedir que ya rápidamente te lo... O que si le dicen que están ok, te lo anticipan como en tu cuenta. Y en todo caso, presenta ante el organismo correspondiente la solicitud de que, oiga, ¿qué pasa con lo mío? Es así. Ha habido muchos casos. Ten en cuenta que esto ha sido el desmadre más absoluto y tanto los organismos, nadie estaba aquí preparado para asumir esto. Esto vamos a confesarlo y tenemos que ser humildes y confesar a todo el mundo que nos han pillado. Bueno, ok. ¿Se sabe cuándo la Comunidad de Madrid activará el segundo programa Impulsa para autónomos? Parece ser que hace un mes lo aprobó el Consejo de Gobierno, pero no lo ha iniciado. Sí, esa es una pregunta que no es la primera vez que me la hacen, por otro sitio, pues sí, pero no lo sé. O sea, la pregunta es que tengo que no lo sé. Me he metido aparece el programa, pero
No lo sé, pues es buena pregunta. Mira, voy a enterarme. Voy a enterarme. Si me consigo enterar algo, pero no lo sé. ¿Cuánto piensa hacerlo? No es la primera vez que me lo preguntan, ¿eh? Vale. En cuanto a las ayudas por cese de actividad de los autónomos, no ha quedado claro. ¿Es hasta el 31 de mayo o amplían a 30 de junio? Bueno, este es uno de los problemas también complejos. Vamos el autónomo, en cuanto empresario, atención, los ERTE, si a sus empleados, si tuviese empleados y a los empleados se ha metido en un ERTE, puede extenderse hasta el 30 de junio en cuanto empleador, en cuanto patrono, en cuanto empresario. Ahora bien, su propia situación de autónomos no, en principio, va a cobrar la prestación por cese de actividad mientras dure el estado de alarma. Eso es lo que dice. Si hay alguna ampliación, lo habrá, pero es mientras dure el estado de alarma. Que todavía estamos en ella y no sabemos si va a ser ampliado o más. También nos pasan una pregunta, José Antonio, que dicen, empresas españolas que están en países latinoamericanos, como en México, ¿qué tipo de ayuda empresarial frente al COVID-19 pueden recibir del gobierno español, tomando en cuenta que en otros países han tomado distintas medidas? Bueno, pues mira, vamos a ver, pues esto es un gran importancia. Vamos a ver, tuve un caso de estos hace 2 días con una videoconferencia con una empresa española en la República Dominicana. Bueno, pues no hay ninguna medida específicamente prevista. Vamos a ver, si esta empresa española, cuidado, si esta empresa española también tiene en España algún centro, una sucursal o una delegación, y tiene trabajadores, por supuesto, aunque sea una empresa dominicana, argentina o coreana, pero que tiene en España lo que se llama un establecimiento permanente, es decir, a efectos fiscales, dada de alta, pues una sucursal, pues una delegación, con trabajadores, eso es como si fuese una empresa española, ¿eh? O sea, la sucursal o delegación o establecimiento permanente de una empresa extranjera, sea o no de españoles, en España es un establecimiento y se rige por la normativa laboral española, por lo tanto se acoge a todo esto. Ahora, claro, los problemas que tenga en su país, allí en Argentina, en Corea o en la República Dominicana, pues el Estado español, que de momento, bueno, pues a ver qué hay allí. No conozco ninguna ayuda específica por ello. Así es. Alguien nos dice, soy un profesional con alta en el régimen de autónomos y como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y el estado de alarma, mi actividad quedó reducida prácticamente a cero. ¿Puedo dejar de pagar la cuota de autónomos y puedo percibir la prestación por cese de actividad o tengo que seguir presentando las declaraciones de IVA? Vamos a ver. Como he dicho antes, cualquier autónomo o empresa que haya tenido que cerrar su actividad o que su actividad se haya reducido al menos en un 75%, nos dice este compañero que es prácticamente a cero, pues prácticamente a cero, sea más de un 75%. Por lo tanto, puede acogerse, sí, sin ninguna duda, puede solicitar la prestación por cese de actividad. Y al ser precisamente por una causa fuerza mayor, debido al COVID, queda suspendido el pago de la cuota de autónomos. Si no lo hubiese hecho, puede hacerlo todavía, puede hacerlo y pedir que le devuelvan lo que pagó desde el mes de marzo, ¿eh? Sí. Y respecto al IVA es distinto, porque este señor, aun cuando se dé de baja en autónomos, no se da de baja como empresario, salvo que se diese de baja como empresario también momentáneamente en Hacienda, que también podría ser un cierre de actividad. Pero no le aconsejo que lo haga. Pero presentará impuesto de IVA, claro, la declaración de IVA. Lo que pasa es que seguramente sea IVA negativo, porque si no vende nada, pues ya me contará. Le saldrá a compensar para los trimestres siguientes, sin ningún problema. Hay un participante que se ha tenido que incorporar un poco más tarde, pero nos genera una pregunta que creo que sí la habías dado respuesta tú anteriormente, José Antonio. Pero dice así, soy empresario autónomo de hostelería, titular de una cafetería en local alquilado, que ha tenido que cerrar por las medidas del estado de alarma. ¿Puedo exigir al propietario del local que me aplace o me rebaje la renta del alquiler? ¿Hay alguna otra alternativa? Pues sí, señor, es una de las medidas más importantes. Él puede pedírselo, por supuesto, puede pedírselo. Y, atención, su arrendador, el dueño del local, tiene la obligación de atenderle, pero con una gran diferencia. Si es gran tenedor, tiene ese dueño del local, tiene 10 o más unidades inmobiliarias en alquiler, que se llama gran tenedor, entonces está obligado a conceder el aplazamiento o, si no, una determinada rebaja. Si no es gran arrendador, tiene menos de 10 unidades de arrendador, ¿cómo lo sabe? Eso es otro tema. Entonces no tiene la obligación de hacerlo. Pero en ese caso se puede acoger como alternativa al préstamo ICO, al microcrédito con garantía ICO que el banco debe darle
a razón de 6 meses de renta con un máximo de 900 euros al mes. Es decir, que le podrá dar un préstamo, 9 por 6, 36, 3.600 euros, pero además es un préstamo finalista, no es que dé el dinero, sino que el banco paga al arrendador los 900 euros al mes para ayudarle a pagar, con garantía ICO. Esto se está haciendo bastante, ¿eh? Estamos haciendo bastante. Soy un profesional autónomo, me dedico a la restauración y a las obras. Estoy afectado por la crisis del COVID-19 y del estado de alarma. Para obtener aplazamientos en el pago de impuestos y de cuotas a la seguridad social, ¿qué impuestos pueden realmente aplazarse? Bueno, en cuanto a impuestos, todos los que tenían vencimiento, atención, marzo, abril, mayo, y se ha extendido hasta el 30 de junio, que tengan vencimiento. Lo que hay que suponer, que también hay que suponer, por lo tanto, tal y como está redactado, pero estas cosas con la Hacienda hay que tener cuidado siempre, que los vencimientos que terminan el 30 de junio, pues quedarían también, o sea, el segundo trimestre. Pero IVA, las retenciones de IRPF, en cuanto al Estado, son las más importantes. IVA, sociedades, que hasta julio no entramos, y luego también los autonómicos. Si tienes con las comunidades autónomas que pagar impuestos de transmisiones patrimoniales, estos jurídicos documentados, o otros impuestos parecidos, y también impuestos locales, impuestos a actividades económicas, si tienes que pagar, también se les aplica esto. Y la seguridad social, todas las cuotas de seguridad social que tú tengas que pagar, puedes pedir el aplazamiento 6 meses. Lo que pasa que mientras que en el aplazamiento de los impuestos, los 6 meses, los primeros 4 son sin intereses, en la seguridad social no son sin intereses. Es con interés, pero con interés exclusivo del 50%. El aplazamiento. Voy a tratar de leer esta pregunta que nos traslada una participante. Dice, las empresas que pueden reiniciar la actividad, pero con aforos limitados, están obligadas a abrir cuando les dejen, aunque no compense económicamente, o pueden seguir en ERTE hasta el 30 de junio. Y después, ¿pueden enlazar el ERTE de fuerza mayor por el de causas de la producción si no han recuperado toda la actividad que les permita no tener pérdidas? Bueno, vamos a ver, pregunta 2 cosas. La primera, nadie está obligado a abrir. Es decir, es una cosa que tienes que evaluar. Si en un momento dado tú ya no estás obligado a abrir, puedes abrir. Pero claro, puede ocurrir que no puedas abrir, porque en ese momento pues, te has quedado sin clientes, porque en ese momento no es factible físicamente, o no sé, puede haber muchas circunstancias. En ese caso, te dicen, usted hasta el 30 de junio puede seguir con un ERTE, total o parcial, pero si es total, y ya sabe usted que ya no va a ser el 100% de reducción de exoneración de las cuotas de seguridad social, serán nada más que de un 60% o de un 40%. En cambio, si usted reinicia parcialmente, parte de los trabajadores vuelven y parte no, sobre la parte de los que vuelvan, la exoneración será del 80 o del 60%. Y luego, después del 30 de junio, es que el 30 de junio no sabemos lo que va a pasar. Es que realmente no lo sabemos. Porque es muy posible que para ciertos sectores se amplíen los ERTEs, pero no lo sabemos todavía. Y evidentemente siempre existirá cuidado, no puedas emplear por causa de la producción para despedir a los trabajadores que estuvieron en el ERTE durante 6 meses, salvo que sean por causas distintas al ERTE, a lo que motivó el ERTE. ¿De acuerdo? Cuidado. O sea, el haber tenido un ERTE por causa de fuerza mayor no impide tener luego un ERTE por causas de producción. Por ejemplo, pues imagínate que tú mañana resulta que tus suministradores de producto han cerrado y no te mandan, entonces se te acabó. O simplemente, no sé, o ha pasado una catástrofe que mientras estaba cerrado eso se ha quemado, se ha prendido fuego el local. Bueno, ya serían causas por la producción. No puedes producir. Pero no sabemos realmente. La situación, ¿qué norma va a haber después del 30 de junio? Todavía no lo sabemos. Ojalá sea así. ¿De acuerdo? Vamos a decir las 3 últimas preguntas, sí. José Antonio, pero que todo el mundo sepa que las preguntas que han dejado a través del chat correspondiente van a ser dadas la contestación correspondiente y la van a tener en la grabación y en el enlace correspondiente. Pero estas 3 últimas preguntas porque creo que sí son interesantes. La primera de ellas dice así, ¿está previsto algún tipo de aplazamiento o moratoria para el caso de renting de vehículos? Esa sería una primera, José Antonio. Sí, vamos a ver. Sí, porque hay que tener en cuenta que las normas sobre aplazamiento de hipotecas que tengan los empresarios, autónomos o empresas, sobre todo pymes, por causas, no solamente se aplica a los préstamos hipotecarios sobre local comercial o sobre el local de la empresa, sino también dice a las operaciones financieras no hipotecarias. No hipotecarias. Y menciona expresamente todas las operaciones de tipo renting y leasing y parecido. El renting hay que tener cuidado. Una cosa es el leasing, que el leasing es evidentemente una operación financiera que se equipara a un préstamo, en definitiva, a préstamo financiero,
Y otra cosa es un renting, que si el renting es un simple alquiler operativo, es que no es una inversión, aunque tengas que contablemente tengas que hacerlo. Si habría que verlo, por ejemplo, en principio, un leasing sí, seguro. En un renting, cuidado. Habría que analizar qué tipo de renting es. Si es equiparable a un leasing o no. Dos preguntas más. Autónomo societario que se encuentra en el supuesto de jubilación activa, ¿puede acogerse a la prestación extraordinaria por cese de actividad? Bueno, vamos a ver. Si él tenía una actividad que le producía unos ingresos totalmente legítimos por estar en situación de situación activa, en ningún sitio se dice que sea incompatible. Yo no he oído que ningún sitio sea incompatible con estar percibiendo la prestación luego ya por jubilación parcial. O sea, en ningún sitio dice que no. O sea, otra cosa es el que lo pida. Ya veremos qué te dicen, pero en principio yo no veo que sea incompatible para nada, ¿eh? Muy bien, gracias. José Antonio, la última pregunta, y quizá esta es algo interesante, aunque no tiene que ver mucho con la parte de empresa, pero yo creo que tiene una profunda carga dentro de lo que nos ha planteado esta participante. Fíjate lo que dicen. Dice, una tía abuela nuestra de edad avanzada y que estaba muy delicada, no ha podido superar el tema del coronavirus y ha fallecido en los últimos días de abril. Nos deja a sus 3 sobrinos como herederos. ¿Tenemos que presentar en su nombre la declaración de la renta de 2019? ¿Cuándo y cómo? Y si hay aplazamiento. Bueno, ya era de temer que saldría algo así, claro, naturalmente. Desafortunadamente ha habido muchos fallecidos y a todos hay que darles el peso. Vamos a ver, cuando fallece una persona, los herederos tienen la obligación en el plazo de 6 meses de presentar el impuesto de sucesiones. Si en la herencia hubiese inmuebles, el incremento de la pluralidad municipal, y por el periodo que han tenido desde el 1 de enero hasta el día que falleció, su declaración de renta. Eso no ha cambiado en absoluto ha cambiado para este plazo. Lo que pasa es que aquí el único caso era el de renta, porque el de renta terminaría el 30 de junio, con lo cual, en este caso, lo que pedirían, si no tenían datos para poder presentar, o sea, respecto a sucesiones, ya por municipal tendrían 6 meses, hasta que terminan 6 meses, con lo cual nos iríamos seguramente a julio, agosto o septiembre. El problema sería el impuesto de renta a personas físicas, sí tendrán que presentarlo, pero vamos, pediría un aplazamiento y en el caso de fallecimientos Hacienda nunca lo objeta, no sé, ni problema. Lo que recomendaría que si no tienen datos, tendrán que presentarlo, ojo, y no solamente tendrán que presentar el impuesto de sociedad de renta del año 2019. En 2021 tendrán que presentar el impuesto de renta a personas físicas por el periodo desde el 1 de enero hasta el día que falleció, del 2020. Lo pueden presentar antes también, ¿eh? O sea, que quiero advertir eso también. José Antonio, no será problema. Pues muchísimas gracias por todas y cada una de las respuestas a las preguntas que han generado nuestros participantes. A todos agradecerles la asistencia a este seminario web, a este tiempo de reactivación, tu ayuda empresarial frente al COVID-19, este proyecto Covans, que les recordamos a todos ustedes es un plan estratégico que va dirigido y que tiene dentro de su composición 2 fases, una fase que es, digamos, toda la referente a los seminarios web y una segunda fase que estará dirigida a 200 empresas que se seleccionarán para la realización de consultorías individualizadas entre los propietarios y gestores de esas empresas y los expertos de la Fundación INCIDE, que trabajarán conjuntamente en ese plan de recuperación y de reactivación empresarial gracias a la promoción tanto de JP Morgan como de la Fundación INCIDE. Gracias a todos igualmente, de mi parte. Gracias, José Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Les esperamos en los siguientes seminarios. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.